¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo, sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea ya de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha más. Javi, qué milagro. Oye, después de una temporada de descanso, pues yo no sé si descanso, la verdad es que fueron unos meses bastante duros de mucha introspección, de mucho trabajo, de mucha presión también. Y creo que por fin arranca el año para nosotros. Ya estamos como los chinos que arrancan el año en febrero, de acuerdo a los meses lunares, ¿no? De hecho, así era antes. Antes el año empezaba aproximadamente en febrero, de acuerdo a las 13 lunas. No sabía que empezara en febrero, pero sí, no, para mí por lo menos siempre empieza el 20 de enero, que es el día de mi cumpleaños. O sea, vienen las festividades, pasa Reyes, pasa todo Guadalupe Reyes y así, y para mí como que ya el último festejo es el 20, que creo que es como ya lo que marca el inicio del año oficial. Pues cada quien se relaciona con el año como puede. Ahora sí fue un cierre. De hecho, pues para todos los que nos escuchan, pues, quisiera como explicar un poquito la ausencia que tuvimos un rato. Fue debido a la carga de trabajo. En un punto ya como que no estaba pudiendo con todo, y yo le pedí a Javier que quisiéramos una pausa. No sabíamos cuánto iba a durar, pero bueno, ya aquí estamos de vuelta. De regreso aquí en la balsa y muy contentos. La verdad es que ayer que estábamos viendo la programación de lo que viene para Náufragos, bueno, ya llevamos mucho tiempo, llevamos desde diciembre planeando invitados y planeando por dónde vamos a llevar las cosas. Pues ayer más o menos terminábamos gran parte de lo que viene para hacer el año completo de Náufragos, y pues emocionadísimos. Entonces hoy decidimos arrancar este super episodio hablando de un tema pues con el que nos enfrentamos todos los días, ¿no, Juan? Sí, es uno de los principales temas sobre los que siempre hablamos, pero nunca de forma directa, y creo que va a estar bueno. Vamos a hablar del ego. El ego, y qué significa el ego, y de dónde viene el ego, y dónde nace todo este tema del ego, y por qué ahora está tan de moda que la gente dice hablemos sin ego, ¿no? O sea, como que escucho cada vez a más personas que empiezan con este discurso de no hagas las cosas a través del ego. Y la otra vez le preguntaba a una persona que decía eso, ¿y qué significa eso para ti? Y bueno, pues pero es un gran tema. Un gran tema. Obviamente no somos expertos para nada, ¿no? ¿Quién al final de cuentas es experto en ego? Oye, tuvimos al invitado aquí de Satán, a Yehuda Berg, que él pone al ego como Satán, y al final él decía, estoy aprendiendo de este tema, ¿no? O sea, nadie es experto. Solo el ego. O sea, bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que sabemos sobre este asunto, Gaby. Tú que siempre estudias antes de ponernos a platicar, ¿qué investigaste? Pues mira, la verdad es que básicamente el ego significa el yo,
Pero bueno, vámonos al diccionario de la Real Academia Española. Y en psicología, según Freud, es la instancia psíquica que se reconoce como el yo, parcialmente consciente, que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superego y la realidad del mundo exterior. Ahora, coloquialmente hablando, según la Real Academia, es el exceso de autoestima. Y sí, además de eso, pues me puse a investigar un poquito y estuve viendo varios videos. Agarré mi libro de Osho, en el que habla de un libro que está, pues, se lo recomiendo muchísimo, se llama El libro del ego. Y bueno, pues saqué aquí algunas frasecitas, algunos temas que quiero compartir con ustedes. Pero para mí el ego es esa identificación del yo de forma inconsciente. Y me gustaría luego ahondar más en ello. O sea, creo que es cuando no te das cuenta desde dónde estás operando. Para mí eso sería la definición del ego. ¿Para ti, Juan? Pues es que hay como dos definiciones, ¿no? Por lo visto, o sea, hay esta forma como de connotar al ego como algo negativo, como ese exceso de confianza, claro, ese como delirio de grandeza, tal vez. Y está la otra definición como más clínica, ¿no? Que esa, pues, también seguramente habrá más de una definición, pero fue Freud como el que propuso este análisis, ¿no? En el que pues hay básicamente dice que el ser humano está conformado por tres niveles de conciencia, en los que está el ello, el id, también le llaman, que es pues todo donde está la parte de las pulsiones, ¿no? Que son estos como rezagos o esta parte instintiva que vive en el ser humano, animal, que de alguna forma nos orientan en cuanto a muchas cuestiones, o sea, como todos los reflejos de tanto de vida como de muerte los plantea, pero, o sea, por ejemplo, el bebé que va y mama el pezón, pues se mueve por esta pulsión que va a estar ahí y por más que crezca, pues esta pulsión de mamar va a permanecer, ¿no? Y ese es el id, que ya en una patología posterior puede ser como, o sea, como vemos, pues, los personajes de Buñuel, ¿no? En sus películas que están controlados por el id, por la pulsión, y van al fetiche y todas estas cosas. Que bueno, esto puede ser analizado ampliamente, ¿no? Porque también, o sea, no es que sea negativo o positivo, sino que pues depende, ¿no? Según el desarrollo y hay pulsiones que son pues muy necesarias para el ser humano, y hay otras que, bueno, sí son pulsiones pues muy destructivas. Pero en todo caso se trata de un actuar inconsciente que está regido por esta parte instintiva en nosotros, ¿no? Luego está el yo, o el ego, que ya vamos a entrar en él, que es toda la parte consciente, ¿no? Es todo el tema como de la identificación que nosotros tenemos, o sea, de decir yo soy Juan Pablo Iturriaga, mexicano, no sé, tengo 34 años, soy hijo de Ángel y Luisa, etcétera, etcétera. Y toda esa construcción consciente que hacemos de lo que somos nosotros, y eso es el nivel del ego, ¿no? Desde donde tomamos decisiones racionales o emocionales, pero todo de alguna manera pasa por el filtro de nuestra conciencia. Y luego está el superyo o el superego, que pues, tiene que ver con toda... Este es un poquito más difícil de definir tal vez, pero yo creo que, o sea, para hacerlo sencillo diría que es toda la reglamentación, todo lo que se espera que uno sea, ¿no? Conforme al mundo en el que vive, a la cultura en la que se desenvuelve, ¿no? Entonces ahí pues están los arquetipos, está el tema del rey, el tema del presidente, el tema de ser un hombre, el tema de ser una mujer, con todo las, digamos, esto va más allá de los roles, ¿no? Pero tiene que ver como con toda la carga cultural que eso implica y que también de alguna manera nos controla más allá de nuestra conciencia. O sea, nos hace movernos desde un lugar que muchas veces no es consciente, ¿no? Como puede ser, pues, o sea, el tema de, no sé, yo nunca he sido presidente, pero me imagino que tú, pues, un día eres Andrés Manuel y otro día eres el presidente, ¿no? En el momento en que ganas una elección y te sientas en esa silla, empieza a operar el super yo y empieza a generarse, pues, un montón de relaciones nuevas y distintas con el entorno, ¿no? Eso lo da ese puesto.
pero así como hay eso, bueno, no todo tiene que ser tan grande y tan importante. O sea, tenemos, nosotros mismos nos adjudicamos como un montón de roles o de puestos a lo largo de nuestra vida que van controlando pues, nuestra manera de actuar y percibir. Entonces, ese sería como el super yo, así como dicho muy rápidamente. Pero entonces, lo complicado es que a veces se confunde, ¿no? O sea, el tema como del ego, de una persona, o sea, el ego que todo el mundo reprueba, ¿no? Del exceso de confianza o de esta cuestión, pues tiene partes de if y tiene partes del super yo. Claro. Entonces, pues es como complicado partir de una definición, pero sí me gustaría como justo irle buscando, porque... Pues a mí me gustaría como retomar algo que acabas de decir, porque, o sea, yo creo que satanizar al ego como se ha estado haciendo tampoco es, o sea, todo tiene su porqué. O sea, dijiste algo que me pareció fascinante, que fue el ego es sobrevivencia e inconsciencia. Parte de eso que mencionabas, ¿no? Y yo creo que es totalmente cierto. O sea, tú vas a ser papá pronto, pero, o sea, nosotros cuando vemos, cuando ves un niño crecer, a un bebé, este proceso desde que es separado de mamá por lo que es la vida, el niño llega a una separación de la madre y pasa por todo un canal de parto hasta llegar a la vida. A partir de ahí empieza un proceso natural de supervivencia. Y de construcción de un ego. Y construcción de un ego, pero a través de la supervivencia. O sea, sí. No, totalmente, pero es que esto que dices es esencial para empezar a comprender la importancia de que exista un ego. O sea, antes de que nazca y se corte ese cordón y antes de que el bebé salga del canal de parto, el bebé forma parte de la madre. O sea, exactamente. No tiene una identidad propia todavía, ¿no? Tanto en la parte orgánica de su ser, porque no se alimenta por sí mismo, se alimenta de forma automática a través del cordón. Es decir, no hay una independencia, no hay ni siquiera una necesidad de llevar algo a la boca, como en el tema de su identidad, ¿no? Entonces, en el momento en el que se corta ese cordón, empieza la construcción y empiezan a operar estos tres mecanismos que describí. Es un poquito antes, es desde el momento en que empiezan a llorar y entonces sus pulmones se abren y empieza a respirar. Al momento de eso, él ya empieza a sobrevivir por sí solo. Bueno, que no es que sobreviva por sí solo porque necesita el alimento de la madre. No es como los otros animales que desde muy pequeños pueden caminar o pueden tratar de sobrevivir. Siempre necesitan ayuda. Sí mismo, antes lo hacía atrás del cordón. Exactamente. Entonces, algo que es bien interesante que estás mencionando aquí es esto. O sea, el bebé está actuando por la supervivencia. La verdadera razón de por qué hace caras y por qué te sonríe es para tratar de agradarte y que tú le des de comer y no lo desprecies. A estudios, hay un documental que se llama en Netflix Bebés, velo, está espectacular, te explica todo lo que hacen los bebés para sobrevivir. Desde el llanto, desde cómo su cuerpo se calienta en la noche, desde cómo, o sea, todo es un mecanismo perfecto para que el bebé sobreviva. Aunado a eso, empieza un proceso súper interesante que a mí me encantó, porque ahí es algo que tú y yo hemos hablado y que tú y yo hemos estado comentando en otros lugares, en otras ocasiones, que es el tema de lo que rodea al bebé. Y todo lo que rodea al bebé son creencias. Y estas creencias son las que están dando la identificación del ego al bebé. El super ego, digamos. O sea, exactamente. Porque el ego es un poco más abajo, es lo que el bebé va reconociendo por sí mismo. Pero estas reglas, estas creencias que están operando, aunque el bebé no se dé cuenta, ese es el superego. Ok. Sí. Y entonces estas creencias, pues básicamente lo que están haciendo es que nos empiezan a generar, pues eso, creernos lo que somos. Entonces tú decías, yo soy Juan Pablo, hijo de Ángel y de Luisa. Soy mexicano. Entonces empiezas a tener una identidad, ¿no? Y esta identidad pues empiezas a basarlas en creencias. O sea, yo, por ejemplo, vámonos más profundo, ¿no? Yo soy Javi y el eneagrama es extraordinario porque te ayuda a encontrar la huella de abandono o lo que te lastima. En mi caso, que soy un 3, reconocido, salgo del closet diciendo que soy un 3, aquí en Náufragos, es el tema de ser suficiente, es el tema pues este tema de agradar a los demás, de tratar para poderte sentirte parte de algo, ¿no?
Entonces yo tengo esa herida y desde esa herida he operado. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy identificando parte de mi ego. O sea, estoy identificando desde dónde está operando mi forma de supervivencia. No sé si te hace sentido, pero lo he estado pensando mucho desde que me dijiste que habláramos de esto y quise como abordarlo desde este punto. ¿Por qué? Porque al final, toda nuestra identidad, como lo decía, está basada en creencias, ¿no? Y lo que estamos viendo en este mundo es un teatro enorme, gigantesco, de personas con máscaras, que básicamente la palabra persona, que es donde yo quiero que, hasta donde te quería llevar, donde quería que tú empezaras a explicarme todo esto, porque has estado estudiando bastante, has estado escribiéndole a tu hija que está a punto de nacer, y me gustaría mucho que me hablaras desde ahí, desde, o sea, ¿qué es lo que has observado desde ese punto? Porque si somos un gran teatro en el que solamente estamos portando máscaras, entonces, ¿quién controla esas máscaras? ¿Nosotros o el ego? ¿O quién controla? O sea, si cuando no te haces consciente de lo que estás haciendo, porque son tus creencias, porque así fue tu vida, porque así, en ese momento estás como en la película de Matrix, o sea, estamos sin despertar. Entonces, este tema que hoy en día tanto se habla de despertar la conciencia, de no hablemos desde el ego, hablemos desde el corazón, de volvernos vulnerables, de digamos cómo nos sentimos, dejemos al ego a un lado, pues ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Y para mí tiene que ver con el tema de las máscaras. Vamos como por partes. Es difícil como abordar todo esto, pero yo ya no comulgo para nada como con esta visión de deshacernos del ego. Y te voy a explicar por qué. Primero porque no creo, de entrada no es posible. O sea, creo que no es posible, es completamente imposible. Es necesario para sobrevivir. Es que no es, déjate tú si es necesario o no, simplemente es parte de la condición humana. Y no hasta te diría que no solo humana, pero bueno, eso es ya cuestionable. Pero vamos, me gustaría como que partir de esta idea de qué hay más allá del ego y de esta idea de qué pasa cuando se abren las puertas de la percepción, ¿no? Que es en teoría cuando podemos ver más allá de nuestro ego y ver desde otro lugar. Tengo un libro que se llama Trascender el ego, ¿no? Donde hablan Grof, Chuck Start, es un montón de psicólogos transpersonales que de alguna manera pues están como planteando cuáles son sus hallazgos de sobre este tema. El ego y a qué se refieren con esto, trascender el ego. Entonces que esa parte es la que yo creo que tanto clínicamente como en todo este rollo New Age y así, eso es lo que hace sentido, ¿no? La parte del trascender a nuestro ego, pero no desprendernos de él o ser un ente sin ego. Eso es imposible, ¿no? El asunto es que cuando digamos, tenemos una experiencia transpersonal, puede ser detonada por muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser como una sustancia psicodélica, un evento cercano a la muerte, un sueño. De alguna manera, este tipo de experiencias, tanto por experiencia personal, lo puedo decir como porque se ha escrito mucho de esto, te ayudan a ir más allá de ese ego freudiano en el cual tú eres únicamente esta persona con la que te identificas y puedes de alguna manera ver que tu mente es más amplia que solamente eso. Puedes conectar con el id, puedes conectar con el super yo, es decir, puedes en determinado momento sentirte un ente del universo, ¿no? Un ente vinculado a la vida y a la historia y puedes de alguna manera viajar y romper, al menos en tu percepción, las barreras del tiempo y hasta del espacio. Este tipo de experiencia de alguna forma es como un facilitador para que se rompa esa identificación absoluta que tenemos hacia la identidad que construimos en el momento en el que nos separamos del vientre materno, ¿no? Que yo creo que el único momento en el que se puede estar vivo sin ego es ese, es cuando estás con tu mamá en su vientre. Porque en ese momento todavía, o sea, estás ahí existiendo, pero no tienes todavía una identidad. No hay esa autonomía biológica, que es el id, ¿no? No hay todavía esa carga que baja y te convierte en un ser cultural, un ser de sociedad, un ser político, ¿no? Entonces, pero en el momento en el que tú sales y empiezas a crear tu identidad y empiezas a entrar en contacto con la vida y con la cultura, pues todo esto empieza ya a formar de alguna manera un ego.
Y el tener una experiencia transpersonal no te libra de ese ego. O sea, no te hace ir a un lugar de no ego. Simplemente abre capas. Te permite ser consciente y ver más cosas de las que puedes percibir desde el ego freudiano, que es la vigilia, ¿no? Pero, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no es que o sea, sí, no es que lo elimines, lo pasas y lo ves desde una perspectiva de 10,000 metros de altura, lo cual es muy interesante. Y yo creo que el ejercicio que va ahí, de acuerdo a lo que estás hablando, es justamente eso, la observación, ¿no? O sea, pero bueno, perdóname por interrumpirte. Sí. Entonces, pero hay toda una cuestión que sí, cuando trasciendes, digamos, esa barrera de tu ego, vuelvo a referirme al ego freudiano, puedes trabajar muchas cosas, ¿no? Puedes darte cuenta, puedes dejar de identificarte con cosas que crees que son tuyas y que son parte de ti, de tu identidad. Puedes liberar un montón de creencias como el sentir que únicamente eres un ser en tu cuerpo. Estas cosas de estar conectado a la vida, de estar conectado al espíritu, a todas estas cuestiones, pues te cambian una perspectiva, ¿no? Pero al final de cuentas, no dejan de ser ego, ¿no? Decía Buda, todo es mente. Pues es decir, aquí es donde para mí se pone como muy interesante y un poquito complejo el asunto, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tenemos que no sea ego? ¿Qué tenemos que no sea ego? Sí. Tenemos un cuerpo, tenemos pues sí, un sistema, o sea, un cuerpo. Sí, pero ¿de qué te sirve ese cuerpo si no tienes cómo interpretarlo, leerlo o vivirlo? No, pues de nada, o sea, pues serías un vegetal, o sea, serías nada más ahí un ente y listo. Entonces, o sea, al final de cuentas, esta capacidad como de generar una resonancia con todo, con la materia, con la existencia, con el ser, forzosamente eso construye un aparato de interpretación y de lectura, por más sofisticado o simple que sea. O sea, a nivel de la bacteria o a nivel del ser humano. Pero fíjate, a ver, te voy a hacer yo esta pregunta, güey, que es una frase de Jiddu Krishnamurti. Uh-huh. Dice, no eres la charla que oyes en tu cabeza, eres el ser que escucha esa charla. Y con eso, ponte a pensar lo que dice Sam Harris, güey. No eres el último pensamiento que pensaste. Es que ahí está el asunto. Y en filosofía, pues diríamos, o sea, si te vas a la cuestión metafísica más, a la discusión esencial de la metafísica, ¿no? O sea, te vas por ejemplo, a los últimos pensadores metafísicos que fueron, por ejemplo, Heidegger, ¿no? Uh-huh. Dice, o sea, el ser es un abismo. El ser, no hay ser. No hay ser, porque lo único que hay es interpretación. Es ente, al final de cuentas. O sea, el ente es como la consecuencia del ser, pero no está... O sea, dice, el ser, literalmente lo que dice Heidegger es, el ser se presenta retirándose. Es decir, esto que supuestamente soy, a lo que alude Krishnamurti, o a lo que alude Osho, no es posible tocarlo, a menos de que sea por medio de la interpretación. Y de la experimentación. O sea, tú tienes que interpretación a eso, al tacto. Tú tienes que interpretar o experimentar el enojo, la ira, el odio, la frustración, el ego, o sea, el egoísmo, lo tienes que experimentar para poder saber desde dónde estás operando. O sea, yo le llamo interpretación a esa experimentación porque, a ver, por ejemplo, o sea, me gusta más experimentación porque interpretación es bueno, está bien, disculpa. Es que todo es interpretación. O sea, piensa en que alguien llega y te toca la espalda. Uh-huh. ¿Ok? Ya. Esa forma de tocar dice algo. Puede solo ser, pero no es en la medida en que yo lo interpreto, porque pero sí lleva una intención, tú llevas una intención. Si tú, por ejemplo, hoy que estaba entrenando box con Michi, ¿no? O sea, si llegan y te tocan la tal, entonces inmediatamente sientes la agresión, porque es una energía que es energía, o sea, está pasando la energía hacia la otra persona. Lo mismo que la persona que toca la espalda, si lo hace con mucho amor y con cariño, como si fuera tu papá, sientes algo padrísimo, o si fuera tu esposa, o si fuera tu hija. En cambio, decir es agresivo, o decir sientes algo padrísimo, ya es una interpretación. Es a lo que voy. O sea, el hecho puede existir,
pero no va a suceder nada a menos de que se le interprete. Pues pero si no lo interpretas, pues no existiría nada. O sea, ese es mi punto. Y el que interpreta es el ego. O sea, al final de cuentas no le tienes que poner palabras, ¿sí? Porque ese es ya el nivel excesivo del ego, o sea, en el cual pues alcanza su máximo sofisticación, que es el lenguaje. Y por ejemplo, si Derrida dice, o sea, es que no hay hechos, solo palabras, ¿no? O sea, no hay cosas, solamente hay texto. pero no hay reglas, son solamente... No, tus reglas, no hay nada, solo texto. O sea, él es así de extremo. O sea, porque por un lado te puedo decir solo interpretación, Nietzsche, ¿no? Pero él va a decir texto. Es que si lo llevas al extremo, necesitas ponerle palabras para que realmente sea algo. Pues es como el tema de lo que platicábamos, o sea, lo que decíamos otra vez. O sea, solo hay energía. Nosotros interpretamos energía masculina o energía femenina, pero sí, solamente hay energía. O sea, solamente hay eso. Pero ¿a quién le importa que haya energía o no haya si no la interpretas? Si no la puedes interpretar. Al programa, Juan, al programa. ¿Cómo? ¿A quién le al importa? Programa. O sea, nosotros, güey. Por eso. O sea, no hay nada. Es a lo que voy. O sea, vuelvo a mi pregunta. ¿Qué tienes que no sea ego? Pues solamente tenemos ego. Somos ego. Pues sí. O sea, ese es el asunto. Es que no. Pues es que si te dijera alma, pues, o sea, o espíritu. Ahí ya entramos en un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieren decir como estos relatos sobre una existencia alternativa a la que estamos viviendo aquí? ¿Y por qué se les sataniza al ego en ese sentido? Porque hay una especie o sea, la única manera de que existiera algo que no es ego es que exista ese otro espacio paralelo que está más allá del mundo. Más allá es que volveríamos al tema de este tema de control. O sea, este tema, ¿a qué voy con este tema de control? Es que, o sea, si lo ves desde el punto de vista de los hindús, o sea, te tocó vivir una vida que tienes como la que tienes por cómo te comportaste en otra de tus vidas. No te preocupes. Lo que pasa en esta vida, si lo haces bien, en la siguiente vida te irá mejor. O sea, pues, ¿qué pasa? Pues llegas a un tema de totalmente, pues me dejo paso, o sea, vivo lo que tenga que pasar, y si te iluminas ahí en ese sentido, pues qué padre, porque estás viviendo en el presente. O sea, iluminarte pues, sería vivir en el presente, ¿no? Vivir cada momento y lo que está sucediendo. Los católicos. Esta es la vida, pero la verdadera vida es la que va a pasar cuando te mueras si haces las cosas correctas en esta vida. Sí. O sea, a ver cómo. O sea, si yo no me porto bien, me voy al infierno o me voy al cielo. Sí. Ok. Sí. Y los que creen en la energía, ¿no? Pues esta es la única experiencia que hay. Es solamente experimentar la vida. La estamos experimentando para después convertirnos en energía. Sí. Bueno, con excepción de la última, pues como todas las religiones de alguna manera moralizan. Sí. Y el moralizar, el decir hay bien y hay mal, es algo que apunta al superego, ¿no? Y apunta al superego porque quiere sobrevivir. El ego quiere sobrevivir. El comportamiento. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tenemos hijos? ¿O por qué queremos trascender? ¿O por qué queremos dejar un legado? ¿Por qué queremos escribir un libro? ¿Por qué? Pues porque quieres dejar una huella. ¿Y por qué quieres dejar una huella? O sea, cae un meteorito y se destruye todo, ¿qué? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué queremos dejar una huella? Deja todas las catástrofes, pero ¿por qué es tan importante para el ego humano dejar y trascender, dejar una huella? ¿Por qué? ¿Cuál es tu idea de eso? O sea, porque está el tema como de querer tocar la gloria en vida, ¿no? Que eso, pues, algunos lo querrán, otros no tanto, no sé, pero todos queremos trascender. Fíjate que he estado pensando mucho en eso y yo creo que es por miedo a desaparecer, es por miedo a dejar de existir, por pensar de forma lineal. A ver, o sea, yo he creado a 3 hijos, ¿no? Para mí eso ya es dejar un legado, porque mis genes están pasando a la generación siguiente y con toda esta memoria genética está pues pasando parte de mí en ellos, ¿no? Esa sería como una de las primeras cosas que me pongo a pensar. Segundo, ¿por qué quiero escribir un libro? ¿Por qué yo estoy escribiendo este año un libro? ¿Por qué quiero escribirlo? Pues porque quiero compartir todo mi conocimiento, todas las experiencias que he tenido para que alguien más pueda también
experimentar desde su vida lo que yo he experimentado. O sea, que tenga una experiencia de mi vida. ¿Por qué hago eso, Jack? ¿Por qué lo estás haciendo? Pues porque quiero dejar estoy tratando de responderla como si fuéramos una terapia, para ir llegando al por qué. Porque para mí es importante que la gente pueda aprender de sí misma y lo pueda hacer a través de lo que yo he ido aprendiendo. O sea, cada quien tiene sus experiencias, pero yo quiero que lo aprendan. ¿Y por qué es importante para ti eso? Porque así como hicimos este podcast, que para nosotros es importante el poder tener este tipo de conversaciones y el que regresemos a conversar para que podamos volver a pensar y podamos tener sentimiento crítico, pues para mí es importante. ¿Y por qué es importante tener eso? Porque pues, en la vida que estoy teniendo en este momento podría tener una vida, para mi gusto, mucho más cómoda, mucho más, no cómoda, porque no es cómoda, es mucho más agradable, pues, porque... Ya te enredaste en sí, pero pues ese es el chiste, o sea, ese es el chiste del ego. O sea, es así como operamos, ¿no? Pero yo creo que si vamos, no sé, o sea, al final de cuentas tenemos que ir como al tema de la creencia, o sea, es que... Bueno, pues porque me han dicho que escribir un libro es dejar algo de huella en el mundo. Ahí está, creencia, güey. Pero no, me refiero un poco más al tema del yo más trascendental. O sea, ¿qué pasa cuando morimos, no? Nada, güey, nos convertimos en energía, güey. Pues esa es una creencia. O sea, todos tenemos que tener una creencia y todos tenemos una creencia respecto al después. Y esa creencia de alguna manera va rigiendo nuestra forma de interpretar. Y esa forma de interpretar es como vamos construyendo un ego, ¿no? Y de alguna manera, pues esa creencia es lo que vas a querer dejar como legado. Y claro. Vas a querer dejar ese mapa, sí, ese mapa. Es un mapa, es como un mapa que pones en una botella y lo avientas al mar, ¿no? Para ver si alguien lo agarra, para ver si sirve de algo. Y todos a lo largo de los siglos hacemos eso, ¿no? Y vamos dejando esas botellas, y vamos muriendo y vamos dejando algo para los que se quedan, y los que se quedan recogen esas botellas y vamos de alguna manera todos construyendo la historia y el inconsciente colectivo, claro. Un ego colectivo, que eso es muy interesante, porque entonces cuando hablamos de superego, estamos hablando de ese ego colectivo que se materializa en nosotros. Y creo yo que en la medida en que nos liberamos del ego individual y trascendemos, entramos en conexión con ese ego colectivo, esa conciencia colectiva de la que hablaba Jung, ¿no? Jung como que desafía un poco a Freud en ese sentido, y él habla pues de mucho más, se enfoca en esta otra parte, porque eso es lo que ayuda para Jung a trascender ese ego. Mientras que en el caso de Freud pues va por otro lado, ¿no? Esto ya es terapia clínica, que no nos vamos a meter con ese tema. Pero creo que, o sea, el asunto como de estar negando al ego y satanizándolo y como todo el tiempo tratar de vivir como si fuésemos seres no egoístas, seres responsables, y todas estas cosas que de alguna manera relacionamos con el no ego, pues es otra máscara, ¿no? De las muchas que tiene. O sea, creo que al final de cuentas lo que tenemos que pensar es cuál es esa creencia que nos da cuerda, esa creencia que nos hace sentido para qué va a pasar, ¿no? Después de la muerte, porque de ahí vamos de alguna manera rigiendo nuestros principios y vamos depositando nuestras creencias en eso, y de ahí surgen esos principios, ¿no? Tú hablabas hace rato como que me estabas platicando que este tema de los toros para ti ya no es algo que no te gusta, que no quieres hacer. Yo te diría, pues yo no tengo ese problema, aunque no los voy a ver y aunque no es una de mis aficiones, te diría, pues, o sea, en mi forma de entender la vida y de ver las cosas, a mí no me causan conflicto, como puede ocurrirte a ti, ¿no? A mí me genera el conflicto porque estoy hablando desde el ego, ¿desde qué ego? Pues desde el ego de ser congruente, güey. O sea, desde el ego de decir, o sea, tú que hablas de los animales, proteger a los animales, que te gusta todo el tema de cuidar la vida y pues para ti no es congruente. No lo es en este momento, no. Y me encanta, o sea, me aprecio ver una muy buena, no sé, o sea, aprecio como lo que hace el torero enfrente del animal. Es impresionante, o sea, el valor que tiene, ¿no? Pero
bueno, digo, no me quiero meter en ese tema. No, ni yo. O sea, lo que quería era como explicarte que tienes toda razón. O sea, haciendo ya una introspección, ¿desde dónde está operando eso? Pues sí, desde el ego. Está operando desde una creencia que ahora es nueva para mí y que yo estoy haciendo consciente y por esto, literal, está operando desde el ego. Y es imposible no enredarnos con él. O sea, es que ese es el asunto. Que creo que esta idea como de... Pero ¿por qué? O sea, ¿y por qué nos quisiéramos desenredar, Juan? Pues no sé por qué ese es algo que ha estado ahí como... Yo creo que sí, yo creo que sí es importante porque... Porque entonces sin el ego no existiría, si no nos quisiéramos desenredar, no existiría la filosofía, porque no habría este tipo de preguntas, no llegarías a preguntarte a fondo las cosas. No, pero es que no tiene, o sea, porque a ver, es que el desenredarte, a ver, es que creo que hay una parte que es que siempre vamos a estar buscando como darle la vuelta al Uruburu, ¿no? Que es este símbolo de la serpiente sí. que muerde su propia cola. Ese es el asunto con el ego. Nunca, o sea, todo el tiempo estás persiguiendo la parte de atrás de tu propio ego, digamos. O sea, en la medida en que vas liberándote, digamos, de ciertas identificaciones prematuras que puedes tener hacia tu identidad, como el tema de, pues yo soy lo que tengo, yo valgo por lo que tengo, o sea, toda esta identificación con lo material, con cosas, de alguna forma, no sé, como más superficiales, el tema de, no sé, cuando vas entrándote en el autoconocimiento y eso va soltando como muchas capas y creencias de un ego muy limitado, se podría decir, que te puede hacer muy infeliz, que te puede hacer que haga sufrir a los demás, a tu familia, a ti mismo, etc. Entonces, en el momento en como que entras como en ese camino de autosuperación, pues sí, tu meta se vuelve, voy a deshacerme de mi ego por completo, ¿no? Entonces, hay esta supuesta iluminación que es ya como tu graduación del asunto. Pero yo pienso que, pues no, a eso no se llega nunca, ¿no? O sea, la iluminación, o sea, sí, es un estado muy agradable de estar en contacto con la vida y una conexión muy profunda, muy bonita, pero al final de cuentas sigue siendo ego. No, pero, por más que tu cabeza esté en silencio y no esté diciendo palabras, sigue interpretando en todo momento y estás en conexión con ese... Porque estás experimentando la existencia, exactamente. O sea, tú siéntate, cierra los ojos y ponte a meditar y no digas nada. Vas a empezar a quererte mover, a quererte parar, a querer decir, tengo que esto, no, porque estoy perdiendo tiempo. Eso es experimentar la existencia, güey. Pero bueno, eso es en un nivel muy básico. Ya pensando en un yogi que se fue a la montaña y que lleva 20 años meditando y con los ojos cerrados y no ha comido y nada y sigue ahí vivo, seguramente está experimentando otro nivel de experiencia, pero al final de cuentas está experimentando. Exacto. Está interpretando. Para poder hablar de forma correcta, como me dijiste ahorita. Es que sí, porque no puede decirse que hay una existencia si no hay una resonancia, un rebote, ¿no? O sea, las energías no te pueden atravesar. O sea, tú resuenas a esa energía. Claro. Tú eres y accionas, y eres pulsión a esas energías. Así es. Entonces, de alguna manera, desde ese lugar, pues también se está conectado a este ego colectivo del que hablaba. Entonces, bueno, esa podrá o no ser una misión loable para un ser humano, pero a lo que voy es que no vas, en ningún punto no se llega a ese estado en el que te desprendes por completo, ¿no? Entonces, más bien es un tema de bueno, entonces sí, para mí, ¿no? Así ha sido, pero si no me puedo deshacer del ego. Yo te voy a decir, en cuanto a mis creencias personales, o sea, yo creo que al morir, o sea, que yo creo que todos somos lo mismo, somos una misma conciencia, o sea, existe el espíritu, y el espíritu es ese canal comunicador de todos los seres, ¿ok? Y todos los seres están interconectados por una especie bueno, no sé cómo llamarle, inconsciente colectivo, le decía Jung, la noósfera, le decía José Argüelles, no sé, hay como este espacio que está en el éter, que de alguna manera ahí vive toda la memoria de la humanidad y de los seres y demás, ¿no? Y entonces, cuando mueres, pues vas ahí, o sea, en realidad no es como que te vas a la nada o a la energía, no te vas, o sea, así como no llegaste, o sea, solamente existe un cuerpo con unos ojos, con una nariz, con un oído muy peculiares, con sus particularidades fisiológicas, que está
pasando por este estado de la existencia que es el ahora, y un día se va a terminar, y cuando se termine, todo lo que haya hecho va a volver a esa conciencia. Exacto. Entonces, realmente, mientras estamos aquí, mientras tenemos este cuerpo, mi creencia es que lo tenemos que, o sea, tenemos que experimentar al máximo, claro. Porque al final del día, pues, este cuerpo no se va a repetir nunca. O sea, nunca. Este ser que hoy soy, ese sí, nunca jamás va a volver a suceder. Mi capacidad, mi conciencia para estar y habitar otros cuerpos y otras experiencias y así, siempre va a estar. Y cuando digo mí, o sea, hablo de todo, de todos. O sea, no hay un yo. O sea, en el fondo no hay un ego, no hay un yo. En el fondo está el ser, pero el ser se presenta retirándose, como dice Heidegger. Es decir, solo podemos experimentarlo a través de la experiencia, que es en sí misma ego. ¿Okay? Entonces, este asunto de odiar el ego y de querer ir más allá y deshacernos de él, es la cosa más estúpida, porque nos está privando de vivir nuestra vida. Pero lo que no es estúpido y lo que sí no está, no deberíamos de estar peleados, o sea, no tiene por qué morir el ego. Tampoco estoy de acuerdo con autores que dicen que es el enemigo. O sea, yo creo que hay que hacer las paces con tu ego. O sea, yo creo que hay que hacerte consciente de tu ego. O sea, que al final de cuentas te va a ganar. O sea, al final va a pasar lo que tú estás diciendo, que va a ser como la serpiente que se come la cola. Pero en este juego que estás tú comiéndote la cola, estás haciendo consciente desde dónde estás operando. Y eso sí es diferente, Juan. O sea, el estar siendo inconsciente de cómo actúas, de por qué reaccionas así, de por qué te comportas así, de qué heridas tienes que no has sanado, de qué, o sea, eso es parte de la experimentar tu vida, y por eso la sabiduría, y por eso eran los sabios Aristóteles y todas estas personas, porque experimentaron el ego y lo llevaron a la conciencia. Es que eso que tú estás diciendo esa es la parte a la que se refieren muchos los terapeutas y de lo que hablamos, pero es que se confunden. O sea, por un lado, ya dije, es importantísimo dejar de odiar al ego y dejar de querer vivir como si fuéramos abrazarlo, puros, exactamente, y perfectos y hubiera como que deshacernos de toda esta porquería que somos, ¿no? Para llegar a ser mejores. No funciona así. Ahora, el ego es claro que es el maestro y claro que es Satán y claro que es la serpiente que muerde su cola, y es la serpiente que tiene el conocimiento, y es la serpiente que es la lengua, que es la que habla. ¿Sí? La serpiente simboliza todas estas cosas, es la base de la columna vertebral y sube y termina en la lengua, y eso significa que es la palabra. Y eso es por algo, ¿no? Eso es porque justo ahí es la trampa. O sea, el lenguaje es la trampa. Exacto. Que nosotros vivimos, y bien. nos separa del ser, nos separa de Dios, nos separa de esa madre. ¿Okay? Pero así es el juego. O sea, estamos en esta realidad porque es la única manera de experimentar. Si no habría nada de esto. No habría nada. Hay un mini movie buenísima que se llama The Egg. Ya te lo había puesto. Sí. Que justamente habla. O sea, a mí si me preguntas, o sea, ¿en qué crees? Yo siempre ve este video, y eso es lo que para mí es parte de la. Y es lo, o sea, lo expresaste de forma perfecta. Es justamente eso en lo que yo también creo. Sí, aquí lo que hay que reconocer es eso. Es como el lenguaje es al mismo tiempo nuestra forma de liberarnos de estas ataduras de nuestro ego que nos vuelven infelices. Es al mismo tiempo la atadura, y es esa voz que nos traiciona y nos mete la pata una y otra vez. Y se va llegando a distintos niveles, como un videojuego, ¿no? O sea, como que trasciendes una parte, pero entonces ya te agarro por otro lado. Y así va a ser el camino, o sea, y es aprendizaje, como dices. O sea, en la medida en que te haces diestro para ello, pues te vas volviendo sabio. En la medida en que te vas volviendo sabio, pues vas tomando mejores decisiones. Y al final, quizás lo único que habría que darnos cuenta es que pues tenemos una vida que hay que disfrutar, y hay que gozar nuestro ego, que es, al final de cuentas, el vehículo que tenemos para experimentar esta existencia, ¿no? El problema es que ese vehículo es un cabrón que todo el tiempo te está diciendo que te la pases mal, que ve cómo se la pasa el de al lado, o sea, es el adversario, en ese sentido, es ese adversario con el que te estás enfrentando todos los días. Exacto. Entonces, que es una maravilla, güey. También está fregón. O sea, la verdad es que imagínate lo eliminaras, pues entonces estarías como en este proceso todo el tiempo de. O sea, es que no ves mi cara, pero o sea, estarías como, ok, ya. Entonces, no seguías, no podrías, o sea, serías un nada. Pues estarías todo el tiempo en Valium y nada más sin sentir y sin nada, o sea, estarías totalmente desconectado, sinceramente. Sí.
O sea, el ego también te hace sentir, te hace emocionarte, te hace llorar, te hace enojarte, te hace sentir, ¿no? Ahora, lo que yo te decía, o sea, pero ¿de qué forma sientes y de qué forma piensas y de qué forma? O sea, volvemos a lo mismo, vuelves a llegar al ego. Sí, vuelves a llegar al ego, pero también estás en otro, o sea, como dijiste ahorita, pasaste al nivel de Mario más difícil, ya te vas a enfrentar contra Bowser. Sí, luego viene otro Bowser y, o sea, al final Exacto. de cuentas, no, o sea, este tema de matar a tu ego y de morir y así, pues lo vas a tener que hacer muchas veces, o sea, no es un asunto... Muchas, todo el tiempo. O sea, no es, ya maté a mi ego, ya soy, ya llegué, por fin, ¿no? Puta, no mames. Ojalá, pues ese día va a llegar en el momento, pues creo que lo dijo Yehuda, ¿no? Dijo, el momento en el que vences a tu ego es en el momento en el que no existes, ¿no? O sea, ya. Pues sí, no. ¿Se acabó? Y en el momento en que vuelva a hacerse una vida, pues vuelve a materializarse un ego. Qué chulada, qué maravilla. Es así. Entonces, bueno, pues yo creo que o sea, lo que me interesaba decir aquí en esta pequeña charla es justo, es como, es algo delicado, es algo de tener cuidado. Afortunadamente, cuando el ego crece de forma desmedida, el ego colectivo es muy bueno apaciguándolo, es decir, todo el mundo sabe cuándo hay que ponerle un estate quieto a alguien, y la vida tiene también sus propios recursos de la realidad te golpea de una forma. Sí, cierto. No hay Sí, manera cierto. en la que tu ego gane nunca, jamás. O sea, el ego no gana. El ego no gana nunca. Ese es el asunto. O sea, cuando te caes en ese engaño, ¿no? De que tú eres más, de que tú eres superior, de que tú eres el único, de que tú eres el elegido, de que tú eres lo que quieras, esta megalomanía del super yo, la vida siempre te trae de regreso, ¿no? Y ahí hay esas muertes, ¿no? Entonces cuando pasa eso, te trae de vuelta, ahí muere una parte de ese ego, y si estás dispuesto a seguir caminando y a seguir aprendiendo, vas a mejorar, ¿no? Vas a haber trascendido una parte. Pero te va a volver a suceder. Y creo que es algo bien interesante lo que estás diciendo. O sea, en esta lucha del ego que vas teniendo, llega un momento en tu vida en la que también te rindes a tu ego. Y yo creo que ahí está esa maravilla. Y es parte de lo que experimentas en estos momentos en donde el ego, por algunos momentos, es como se aminora muchísimo, y lo puedes ver desde diferentes alturas, que lo platicábamos con los psicodélicos. O sea, en el momento en el que verdaderamente te rindes, lo experimentas desde otra forma, y entonces lo atraviesas, pero vuelve a suceder, vuelve a regresar. Y creo que eso es algo súper interesante, porque en la lucha está la rendición, en la rendición está la travesía, en la travesía está el crecimiento, en el crecimiento está la lucha, y otra vez, y como dices tú, es este serpiente que se está comiendo. No sé si te hace sentido lo que estoy diciendo. Sí, es que lo que pasa, yo creo que es que a veces confundimos el ego con las cosas que nos pasan, ¿no? Exacto. El ego es solamente el vehículo. Exacto. O sea, porque nosotros como seres humanos tenemos miedos, ¿no? Uh-huh. Y esos miedos a veces podemos decir es que es el ego, ¿no? Esos miedos generan envidias, por ejemplo. Esas envidias se manifiestan como un ego alzado, a lo mejor. Pero ahí es donde hay que aprender a identificar, las cosas que nos pasan y pues ir al fondo de qué está ocurriendo con nosotros. Pero el que nos ayuda a llegar ahí es el ego. O sea, porque es el que interpreta. Porque es el único... Pero qué maravilla, Juan. Pero qué maravilla. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué siento esto? ¿No? Y en lugar de reaccionar, mejor digo, bueno, voy a ser honesto conmigo y voy a decir, sí, tengo envidia. Y bueno, en una de esas se sana, ¿no? Y ya la siguiente vez, ya no siento envidia. Entonces, pero el ego es tu amigo. O sea, al final de cuentas, es también el que puede hacerte ir y golpear a una persona por una estupidez, como que se te cerró un coche, ¿no? ¿Por qué? Porque está listo para reaccionar, porque está listo para defenderse, porque no ha aprendido a procesar los miedos y las inseguridades y todas estas cuestiones. Pero si nos volvemos un poquito reflexivos, pues también el ego es el único camino que tenemos para superar esas actitudes que están muy enraizadas en el id, que es ese miedo, ¿no? Esa supervivencia, ese impulso. Pero es que es justo lo que dice Campbell. O sea, dice, en el lugar más oscuro encontrarás el tesoro más grande. ¿Y qué significa eso? O sea, en el lugar más oscuro, o sea, a través de tu ego encontrarás tu tesoro más grande. Y otra vez vas a volver a encontrar ese tesoro, ese lugar oscuro, porque ese ego va a cambiar, va a modificar, te va a hacer crecer, y vamos a volver a encontrar en el lugar más oscuro el tesoro más grande. Y vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. Así es. Yo quisiera ya
cerrar el episodio con una reflexión. Venga. O sea, al final de cuentas, yo en la última experiencia de ayahuasca que hice me enfrenté mucho a este tema del ego y pues me tocó como ver mucho de esto, ¿no? Que estamos hablando. Y ahí, al final es simplemente encontré como esta paz, esta tranquilidad y esta fuerza en decir, güey, o sea, Juan Pablo, yo te amo. O sea, esa es la conciencia, que es el todo, diciéndole a este cuerpo que hoy es presencia aquí, es tu vida, es un regalo. O sea, es un regalo. Es así de sencillo. Y si todo sabe eso, yo creo que no hay forma de que se... O sea, sí, va a seguir rebotando, ¿no? No hay forma de que eso tampoco deje de suceder. O sea, la vida nunca va a ser fácil. La vida nunca va a ser un paseo en el parque. O sea, siempre va a tener sus complicaciones. Pero en la medida en que sepas que esta es tu vida y es la única que va a haber, no porque tú nunca vayas a volver a experimentar la existencia. Es que tú no existes. Ese tú no existe. Sin embargo, este ser material que hoy está teniendo una experiencia... con esta memoria, con esto todo. Con esta ilusión de la individualidad. Eso Exacto. es lo que no se va a repetir jamás. Porque Nunca. va a ser otro. O sea, entonces, está bien querer hacerle un homenaje a este que eres hoy. Está bien que este que eres hoy deje algo para los que vendrán, ¿no? Entonces, Oye, está poca madre. Como dicen los lakotas, ajoca, qué bonito lo dijiste, güey. Gracias, Juan. Gracias, qué buen recordatorio y efectivamente, este ser y esta esencia que tenemos está aquí diciéndote te amo, vívela, ¿no? Gracias, Juan. Gracias. ¿Con qué te quedas, Javi? Con que tiremos el ancla, no hay nada más que decir. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.